edificados, fortalecidos y consolados a través de la enseñanza de tu palabra. Oro para que tú bendigas a tu pueblo y que nos ayudes, bendito Señor, a poner por obra, Señor, el restablecer nuestra relación contigo. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, en todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar de la importancia de la confesión. La confesión. La confesión es un elemento de carácter bíblico y teológico. En el catolicismo, la confesión forma parte no solamente de sus elementos teológicos, sino que también forma parte de sus rituales y de sus expresiones religiosas. En la Edad Media, o sea, desde el siglo IV hasta por lo menos, desde el siglo IV hasta hoy, el catolicismo absorbió los elementos pertinentes al templo del Antiguo Testamento. Eso está investigado en un librito que es de Justo L. González y que se habla de la liturgia, ¿verdad?, del culto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Las diferencias teológicas no nos conciernen. Lo estoy citando por el hecho de que en la religión católica es de una forma y por lo menos en la iglesia evangélica se practica de otra manera. Sin embargo, en el siglo IV al V, el catolicismo absorbió los valores de los elementos del Antiguo Testamento. Por eso es que, si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento había un templo, había un altar del sacrificio, había un lugar santísimo, había un sacerdote. Entonces el catolicismo, y lo vuelvo a repetir, esto está en el libro de Justo L. González, que es un investigador de la historia, y él explica en el librito cómo en la religión se absorbieron esas palabras y esos valores, de tal manera que así como en el Antiguo Testamento el templo tenía un lugar, tenía el lugar, los atrios, el lugar santo y el santísimo, así también si usted entra a una iglesia, un templo católico, usted se va a dar cuenta que siempre hay un lugar, el Santísimo, donde se tiene las hostias que representan, en la teología católica son el cuerpo de Cristo, y el altar se llama altar porque en el altar se hacen sacrificios y el sacerdote forma parte de un intercesor. En el estudio también del catolicismo se enseña cómo la autoridad apostólica en la teología católica recae sobre el sacerdote y por lo tanto se le da la competencia de también escuchar la confesión de las personas que quieren, digamos, expresar aquellas cosas que le lastiman o que son de condición de pecado. Cuando vino la Reforma Protestante, si bien es cierto Lutero y Calvino y todos los reformadores, realmente Lutero no quería, Lutero murió siendo católico, eso hay que decirlo claramente. Entonces, la Reforma trajo de vuelta el hecho de que las personas pudieran tener la Biblia en sus manos, porque toda la Edad Media hasta la Reforma Protestante, la Biblia nadie la podía leer, ni los mismos sacerdotes. O sea, ni los mismos sacerdotes leían la Biblia, es decir, era difícil. ¿Por qué? Porque no había cómo publicarse hasta la creación de la imprenta, que fue exactamente en el siglo XVI, y lo primero que se creó, ¿verdad?, lo primero que se publicó de forma masiva fue la Biblia. Fue ahí que el movimiento, digamos, reformista tomó un auge grande, porque la Reforma luchó para traer la Biblia a la enseñanza de la iglesia. Y además de eso,
la lucha de la reforma fue cambiar todas esas cosas que por cuestiones de, digamos, de historia habían sido malinterpretadas. Una de ellas es que a esto no se le llama altar. Yo he escuchado muchas veces que la gente dice, este es el altar, y luchan porque no se suban niños, no, pero realmente este no es el altar, este es una tarima y este es el púlpito. Y el púlpito en general es el lugar donde se pone la palabra. Entonces, desde esa época, la confesión ya no, digamos, en la iglesia evangélica, en la iglesia de la Reforma y en el movimiento evangelical, la confesión forma parte, digamos, de nuestras prácticas evangélicas, pero no la practicamos a través de los rituales que el catolicismo tiene. Y muchas veces la confesión prácticamente se desmerita, no se le pone atención, no se le da la trascendencia, cuando el Nuevo Testamento constantemente apela a que tengamos la confianza, no solamente de confesar nuestros pecados, sino que también, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sino que también que utilicemos el sacerdocio de Cristo. ¿Por qué? Porque ya en el Nuevo Testamento no necesitamos un sacerdote para acercarnos, sino que tenemos a Jesucristo. En Hebreos capítulo 7 dice que su sacerdocio es superior a la de cualquier sacerdote en la historia, en el Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. También se nos dice que Él es un sacerdote que comprende nuestras necesidades y comprende las condiciones humanas. ¿Por qué razón? Porque solamente a través del sacerdocio de Cristo yo me puedo acercar a Dios, de tal manera que Él me entiende, Él comprende mi dolor, Él comprende mi tristeza, Él comprende mis debilidades humanas, porque Él fue hombre y comprende la naturaleza del pecado. Hebreos también dice que Jesús fue tentado en todo, menos en el pecado. Es decir, si hay alguien que conoce el hambre, si hay alguien que conoce la pobreza, si hay alguien que conoce el dolor de una familia que no te comprende, porque a Jesús no lo comprendían sus hermanos, ni tampoco el Evangelio de Lucas dice que María guardaba las cosas en su corazón. La mayoría de historiadores están más que claros que José fue asesinado probablemente porque él pertenecía a un movimiento revolucionario, y algunos se atreven a decir que José pudo haber sido asesinado en esas revueltas que se crearon en contra del Imperio Romano y muchas cosas más. Los historiadores hoy han investigado bastante, pero José no estaba en la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir? Él conoce qué es crecer sin un padre, él conoce qué es que nadie te entienda, que no te comprenda, él conoce las necesidades humanas como usted y como yo, hasta la necesidad de comer y dormir, él las conoce. Nuestra actitud para con Dios debería de ser diferente. Deberíamos de acudir a Jesucristo, hablar con Él, desentendernos de aquellas cosas que muchas veces rodean nuestras vidas y ser sinceros con el Señor. Voy a tomar en esta tarde el Salmo 51, que representa una etapa en la vida del rey David. El Salmo 51 ha sido adjudicado al rey David. Cuando ya uno lo lee y lo relee, se nota que dentro del Salmo ya hubo una parte que probablemente ya fue incluida posteriormente. ¿Por qué razón? Porque habla de la construcción de los muros de Jerusalén. Allá por el versículo número 18, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya había caído Jerusalén. Entonces, en el tiempo del rey David, Jerusalén, el templo no estaba construido. Es más, David murió sin construir el templo, sino que el que construyó el templo fue su hijo Salomón. Por lo tanto, los investigadores han llegado a la conclusión que estos versículos fueron incluidos por un redactor posterior y que deben de considerarse posterior a lo que posiblemente David escribió en el Salmo. Pero, ¿a qué apela la situación de qué es la historia que está detrás del Salmo 51? Pues la mayoría de ustedes saben que David, en una etapa de su vida, tuvo una connotación muy importante. A David se le ovaciona todavía hoy en Israel. Cuando uno llega a Israel es increíble, hay un super hotel que se llama King Davis, o sea, es
Es una cosa impresionante la historia, lo que los judíos aman a David. ¿Por qué? Porque David fue un hombre conforme el corazón de Dios, es decir, fue un hombre que tuvo con Dios un trato especial, porque sentía como Dios, amaba como Dios, es decir, sentía lo que Dios sentía, estaba en el corazón de David. Pero eso no lo exime de haber cometido grandes errores, como lo fue el hecho que se enamoró, o bueno, no se enamoró, sino que tomó la mujer de uno de sus soldados, se acostó con ella, tuvo relaciones, tuvo un hijo con ella y tuvo la frialdad de mandar a matar a su marido, a Urías Geteo. Entonces, el Salmo 51 se escribe en esa historia. Si usted lee conmigo las letras pequeñas del Salmo en el título, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a Natán el profeta. Entonces, Natán el profeta le dijo: vos has tomado una corderita. David no, o sea, acusó a esa persona que le había tomado la corderita, y el que había tomado la corderita era él, porque él tenía un harén de mujeres, pero tomó la mujer que no le pertenecía. De tal manera que el Salmo, para ser honesto, podemos ordenarlo quizás en unos 3 elementos, pero he tratado, porque por años he predicado en el Salmo y realmente no es tan fácil ordenarlo. Si usted me pregunta a mí cómo yo podría ordenarlo, yo podría ordenarlo en 3 etapas. Primero, la confesión. ¿Dónde está la confesión de David? Está desde el verso número 3 hasta el verso número 6. Ahí está la confesión. Después de eso podemos buscar las peticiones de David. Las peticiones de David está en el verso 10, 11 y 12. Son las peticiones que él hace. Y los compromisos o propósitos que él se hace están en el verso 13, 14, 15. O sea, en general, yo en mi locura, en mi desconocimiento, lo divido en 3 etapas: confesión, peticiones y compromisos. Ahora, quiero hablarles de la confesión, un poquito de cómo funciona. Primer lugar, la confesión es aquella capacidad que yo tengo de poder decir la verdad. Fíjese que confesar viene de la palabra homologueo en griego. ¿Por qué razón? Homologar quiere decir algo igual, es decir, estar de acuerdo con algo. Homologueo, estar de acuerdo con algo. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos en el Salmo la parte de la conciencia de David, David siente lo que la conciencia le dice, y la conciencia le habla y le dice: tú has hecho esto, esto y esto. Note lo siguiente, para que usted note cómo funciona la confesión. La confesión viene después de los siguientes elementos, y lo voy a decir de una vez. Primero, el dolor de la conciencia. El dolor de la conciencia. La conciencia habla. La conciencia dice lo que usted está haciendo. Ella le habla a usted, pero usted no acepta lo que la conciencia le dice. Entonces, después, o sea, la confesión viene después de ¿qué? Uno, de haber cometido el acto de violación de su conciencia. Segundo, viene después de que nosotros hemos dañado a alguien. Fíjese bien, vea lo que dice el versículo número 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, que él veía lo que había hecho constantemente. Él veía. Lo primero que sucede antes de la confesión es que usted tiene esa percepción de lo que usted hizo mal. No lo puede sacar de su cabeza. Si usted tiene una conciencia sana, usted lo debe de saber, porque la conciencia habla. Entonces, el elemento de conciencia es
que aunque tú querés sacarlo de tu mente y tu corazón, no lo puedes sacar, porque la conciencia hace su trabajo, te repite: has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Entonces violamos nuestra conciencia, porque la conciencia nos dijo que no, nuestra voluntad nos dijo que no, pero nosotros procedimos a violarla. Y cuando la conciencia se viola, hay una repetición del hecho, es decir, se repite en tu mente, en tu corazón, y eso se traduce de dos formas. Primero, hay una carga, diga conmigo: carga. La carga no está aquí, tendríamos que leer otro salmo, pero solamente se las manifiesto para que usted la conozca, no para que la busque, sino que solo escuche. Los Salmos 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Es bien interesante que dice el Salmo 32 que mientras él se cayó, no dijo nada, se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. Pero ¿qué es lo que sucede? Él siente una carga aflictiva. Cuando violamos nuestra conciencia, hay una carga en nosotros que es una carga que se nota en nuestro rostro, se nota en nuestra conducta, que la llevamos porque sabemos que hemos fallado, hemos errado. Pero aquí es donde viene la situación. A pesar que sabemos que estamos mal, no lo decimos, porque David pasó por lo menos un año guardando silencio, sin confesar su falta. Él tapó, ocultó las evidencias y trató que nadie se diera cuenta, porque el error que cometemos cuando violamos nuestra conciencia es querer ocultar las cosas, tapar las situaciones, pero por encima de eso queremos callar a la conciencia. Queremos que la conciencia no nos diga nada, queremos que la conciencia no nos reprenda. Pero Romanos dice que la conciencia es un juez interior, y cuando usted es una persona normal, si usted no siente ese dolor, quiere decir que usted no es humano. Es que si hace algo malo, usted lo va a sentir, su conciencia le va a apelar. Entonces, la conciencia hace dos funciones. Primero, nos advierte lo que está mal, y segundo, cuando la violamos, nos sigue recordando lo que hemos hecho. Y eso se traduce como carga. Esa es una forma de expresión de la conciencia, porque usted siente carga. No quiere verle los ojos a su mujer, no quiere verle los ojos a la persona que usted dañó. Hay una vergüenza, porque usted sabe lo que hizo. Ya no funciona igual. Pero después de la carga viene otra cosa: sentir la mancha. Diga conmigo: la mancha. La mancha es una mancha de conciencia que te hace sentir sucio o sucia, porque es como Dios funciona en nosotros. Entonces vea la mancha, verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es un recordatorio que hiciste mal las cosas, una carga y una mancha. Es decir, la conciencia queda afectada, el corazón queda afectado. Hemos violado los preceptos de Dios, hemos violado nuestra propia conciencia, hemos hecho lo que no hemos tenido que hacer. Entonces, qué duro es. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a tener que hacer es bregar con todo lo que andas adentro. Vas a ir al trabajo, te vas a maquillar, pero vos sabés lo que andas cargando. Vos vas a llegar a la casa, vas a comerte los frijoles y huevitos, y tu esposa te vas a querer quesito, hijo, y vos ni oí, porque sabés perfectamente que no estás bien en tu interior. Porque lo que provoca el hecho de no hacerle caso a la conciencia es comenzar a vivir una mentira, comenzar a disfrazar sentimientos, comenzar a disfrazar el celular, comenzar a disfrazar tus gestos, tus acciones. Fíjense que es bien duro esto, pero les doy un ejemplo.
el día de hoy iba a ir a visitar a un amigo a San Salvador, a un hospital que está muy grave, y yo con el perdón porque Moisés me dijo, no vas a alcanzar a llegar, me dijo, y vas a regresar. Es cierto, no lo iba a hacer, pero mi amigo está muy grave. Entonces oré, pues ni modo, mañana lo voy a ir a ver, pero lo necesito ir a ver. Pero entonces le dije, vamos a comer algo. Fuimos a comer. Entonces mi hija menor, cuando me ve, yo no sé, tiene complejo de no sé qué, porque yo no sé si le ayuda a la mamá, o yo no sé si la mamá le dice, vení, me dijo, te quiero oler, me dice. Y comienza, han comido hamburguesa. Se equivocó. Tiene la idea, pero no sabe lo que comimos. Y comimos tacos. O sea, se equivocó, pero la olió. El problema es el siguiente. El problema es que Dios sondea el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Cuando usted mete una sonda, ¿qué quiere decir? Usted mete una sonda al mar, es de esos buques grandes. Usted la mete para ver qué es lo que hay abajo, qué es lo que, donde ha estado, digamos, un buque que se ha hundido. Y la sonda lo que hace es revisar. Cuando a uno le hacen una endoscopía, le meten una manguera en la garganta y la endoscopía y la cámara le ve todo lo que está dentro. Si el hombre ha llegado a lograr ver el interior de los órganos del ser humano, ¿cómo cree usted que usted va a engañar a Dios? Dios no solo percibe, no olfatea, sino que sondea tu corazón, sabe lo que sentís. ¿Y qué hacemos? Tapamos, escondemos hasta donde podemos. Pero el problema es que a Dios no lo podemos engañar. Y la carga la sentimos. Y si nuestro esposo o esposa o la persona con la que vivimos, nuestros padres, nos ven a los ojos y nos hacen una pregunta, yo creo que son las preguntas que los papás ya no queremos hacer, ¿va? ¿Qué hiciste, hija? O sea, hay una carga. Hay que vivir con eso. ¿Usted quiere vivir con esa carga? ¿Usted quiere andar con esa carga y con esa mancha? Pues no es nada agradable. Yo ya lo viví, ya lo he vivido muchas veces, y le digo con toda sinceridad, no se siente bien. Pero aquí viene otra cosa. Además de andar con la carga de conciencia, usted tiene que bregar con otra cosa. Mire el versículo número 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está la conciencia trabajando. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero note esto, dice contra ti solo es. ¿Por qué? ¿A quién le hizo daño David? A Urías. Mató a Urías. Se acostó con Betsabé y hizo mentir a la gente. ¿Por qué? Diga conmigo ruptura. Diga conmigo ruptura. Lo más importante es lo siguiente: ¿cómo se rompen relaciones con Dios? Cuando usted rompe sus relaciones con las personas que le rodean. Una persona que no le habla a su padre, a su madre, no puede tener buena conciencia. Porque cuando tú dañas a alguien, estás dañando tu relación con Dios. Entonces, David nos está descubriendo algo. Él se acostó con una mujer, escondió la verdad, pero ¿a quién ofendió? A Dios. Todo lo que hagamos en contra de un ser humano, amigo, hermano, prójimo, lo estás haciendo en contra de tu Dios. Y Dios se va a meter, porque la Biblia dice que Él disciplina a los que ama. Por eso es lo siguiente: tiene que haber una carga de conciencia, tiene que haber mentira, y tiene que haber, en tercer lugar, un daño hecho
al prójimo que tiene que resolverse, arreglarse. No es fácil vivir así. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los que estamos aquí no vamos a confesar. Porque nosotros confesamos hasta que nos meten, ya viene el fiscal y ya viene, mire, fíjese que hay una orden de captura en su contra, y hasta que no estamos encadenados los brazos, ahí es donde ya, y con la luz encima, ahí es donde ya, ahí sale la verdad. Porque somos duros, porque nadie lo confiesa, porque lejos de eso nos gusta vivir ocultando cosas, nos gusta vivir mentiritas, nos gusta vivir con la carga de conciencia y nos adaptamos a vivir así. Por eso es que David dice: sí, es cierto, te he ofendido, pero ¿cuál es el problema? Él sabe que lo está procesando Dios. ¿Por qué confesó David? Confesó porque el profeta Natán le dijo: tu hijo se va a morir, el que tenés con la Betsy, porque todo lo que se produce en contra de la voluntad de Dios se muere. Violaste tu conciencia, mentiste, ofendiste y rompiste una relación. La confesión más linda, la confesión más preciosa es la que viene del dolor del corazón después de ser disciplinado por Dios. Y yo lo he vivido, porque hasta que el Señor no se mete, porque es lo que Él nos deja. Pero ¿qué sucede? Llega un momento donde el Señor dice: no, ya te pasaste, vení para acá, papito, venga para acá. Hoy se va a meter conmigo y hoy voy a hablar yo, no usted. Si bien es cierto, David confesó su maldad, claro que lo hizo, pero lo confesó después que había tapado, ocultado, vivió un año con la carga, vivió un año en mentira, vivió un año tratando de que las cosas que le había hecho a la gente no salieran a la luz. ¿Y sabe qué? La peor vergüenza de David, ¿sabe cuál fue? Que toda la gente ya se había dado cuenta que ese niño era de él y no del marido de Betsy. Y esa es la vergüenza, porque la gente deshonramos el nombre de Dios porque la gente sabe lo que somos. Solo nosotros no lo queremos aceptar, solo nosotros no queremos reconocer. Y la gente, hermano, ya sabe, hasta la gente sabe, y por eso menospreciamos el nombre de Dios. Humillamos la santidad de Dios. ¿Y por qué nos tiene que disciplinar, pastor? Por una razón. Si no te disciplina, quiere decir que Él es igual que vos de deshonesto. Dios no va a andar premiando a la gente infiel. Te puede prosperar, te puede permitir y te tiene sostenido porque le das de comer a tus hijos o tus nietos. Pero cuando te venga a sentar, te va a decir: mira, papito, aquí están las facturitas. Y ahí usted tiene que escoger. ¿Por qué? Porque si no, Dios no es santo. Porque Dios es santo y es justo y es verdadero. Por eso tiene que castigar el pecado. Y por eso es que no, ay, pastor, mire que el hospital que aquí. Sí, pero la pregunta es: ¿por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no confesamos? ¿Por qué no le decimos al Señor nuestras faltas? ¿Por qué no acudimos a Él en oración y diciéndole lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho? La confesión viene entonces después de la carga de conciencia, después de la mentira y después, por supuesto, de la disciplina. Ahí viene la confesión. ¿Por qué está confesando David? Mire qué bonito como lo dice en el verso número 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Pues sí, pero ya con el hijo muerto, ya con el matrimonio deshecho, ya con Urías asesinado, ya con la gente hablando. Mira, ahí es el rey. Sí, es el rey, pero el rey desobedeció.
¿Cuántos de nosotros hemos servido de ejemplo de muchos? Hemos sido el ejemplo y el espejo de lo que no tiene que hacerse. Ahora, yo quiero decirte algo. Aquí David ya está declarando, ya dijo lo que es. Entonces, pastor, dígame cómo tengo que confesar. Bueno, la confesión es bien interesante. ¿Por qué? Porque para confesar tiene que haber, hermano, una declaración ante mí mismo. Primero, yo tengo que decirme a mí mismo: la regaste, la regaste. Primero ante vos mismo, porque vos mismo te fallaste. Vos mismo te fallás. Está bueno, le fallaste a tu esposa, le fallaste a tus hijos, pero el primero que se falló fuiste vos mismo. Y después de confesarte ante ti mismo, confiésate ante Dios y dile: Señor, la culpa me ha impulsado, la carga, la vergüenza es la que me ha llevado ante ti. Decirle la verdad. Decirle la verdad. Que estás bien trabado. Y si no, no hubieras hablado. Pero ¿qué es lo que trae la confesión? La confesión trae perdón de pecados. Y ahí está lo bonito. ¿Por qué? Porque cuando hablamos y decimos: Señor, la regué, viene a su vida varias cosas bonitas. En primer lugar, fíjese que yo pues me siento sumamente, digamos, convencido de que tenemos que ser capaces de confesar nuestras faltas todos los días. Pero también he vivido con algunas mentiras en mi vida, y yo he ido notando algo: que lo primero que viene con la confesión es la verdad. Confesar es traer la verdad a la mentira, es traer luz a aquello que está oculto. Y qué bonito es cuando se descubre, porque no tuvo que venir nadie a decir, sino que tú mismo decís: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que he hecho, esto es lo que he cometido, perdóname, Señor. ¿Qué es lo que atribulaba a David? Él puso sus excusas ahí, él puso sus excusas. Él le dijo a Dios: mira, Señor, vos así me hiciste, le dijo todavía el sinvergüenza, pero yo le hago añadidos. Eso se llama añadidos a la confesión. ¿Por qué? Porque usted a la confesión le puede meter lo que usted siente, y le puede decir: pero lo importante es la verdad, lo importante es reconocimiento de la desobediencia, de las cosas que nos hemos hecho bien. Entonces David hace dos elementos. Primero le dice a Dios: vos así me hiciste, le dice. Y en el verso 6 le dice todavía: yo reconozco que vos te gusta la verdad en lo íntimo. Mire el 5 y 6: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué le está diciendo? No está hablando del pecado original. El pecado original ahí no está. Eso es ya ya es un dogma que se creó en la Edad Media. Pero lo que se está hablando aquí es: no, vos desde que yo estoy así, desde chiquito ya era así. Yo no lo haría, no le diría eso a Dios. Si estás peleando con tu homosexualidad, si estás peleando con el lesbianismo, decirle a Dios: vos me hiciste así. No, mira, mejor con aquello que de honestidad. No, mira, Señor, yo estoy luchando, estoy haciendo esto. Pero ¿qué me dicen estas dos cosas? Me dicen que yo le puedo agregar, yo puedo decirle a Dios lo que yo siento, bueno o malo, pero yo se lo tengo que decir. Tengo que decir: sí, Señor, la regué. Yo desde que soy así, a mí me gusta. Y el que tiene aquellas deficiencias de carácter, debilidades, hable de sus debilidades, hombre. Dígale: mira, yo así soy, así he sido, perdóname, ayúdame pues. ¿Y dónde más vas a hablar? Pues ¿con quién vas a hablar eso? Con el Señor. Y mire el 6, que es un agregado más: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es la clave ahí? ¿Qué le dijo ya la verdad? Lo exalta a Dios: vos sos sabio, ya te dije la verdad, ¿verdad? ¿Te gusta la verdad en lo íntimo? Pues te la digo. Pero qué bonito que ahí hay confianza. Ya venía achicado,
venía como hundido, pero de repente hay un acimo de que ya le está diciendo las cosas certeras al Señor. Ahora, ¿qué es lo que trae la confesión a mi vida? Además de libertad, verdad, a mí me gusta cómo Dios trabaja en nosotros. ¿Por qué? Porque después que nos mete los grandes hinchazos, y usted todavía que se acuerda que antes al cincho agua le ponían, cuando eran de cuero, ¿sí? Porque los cinchos son de sintéticos, si le echa agua se pudren, pero antes le echaban agua o al chilillo. Cuando uno a estos bichos no los han castigado como a los machos, ¿va? ¿Ah? Estos no conocen chilillo, deberían de zamparles 2 chilillazos buenos para que aprendan, porque la disciplina no es mala, la disciplina es buena, es excelente la disciplina. Ay no, pobrecito el niño, zámpele 3 para que deje de ser burro. Por eso tenemos un montón de necios que no aprenden porque nunca los disciplinaron sus papás. Pero ¿qué sucede? Cuando somos castigados, y lo voy a poner así, que no me gusta decir, porque yo considero que Dios disciplina y la disciplina es enseñar, pero castigo me duele, porque castigo es como que Dios, no, Dios disciplina porque Él nos enseña a través del dolor. Entonces, en el mundo, en el campo de las ovejas, está la perniquebrada. ¿Quién es la perniquebrada? La ovejita burra, necia, que siempre se anda saltando el cerco, que quiere andar sin el pastor. ¿Y qué hace el pastor? El pastor le agarra la pata, le quiebra la pata, se la entablilla él mismo, pero después la cabrita o la ovejita, digámoslo así, yo digo que era cabra, ¿va? Patojea, y como patojea, ya no se aparta del pastor. Esa es la pedagogía de Dios. A Él le duele. ¿Vos crees que a Él no le duele ver a su hijo sufrir? ¿Vos crees que a Él le gusta que vos andes sin pisto? ¿Vos crees que a Él le gusta que andes dando el más testimonio y que andes, si ni para pagar la luz tenés? No tenés ni para pagarle la comida a tus hijos. Él no tiene eso para ti, esa no es su voluntad. Pero ¿qué pasa? Si no te quiebra la pata, no regresas donde Él. Y entonces ahí viene uno con eso. Y yo le he puesto aquí una nueva fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando nos zampa los chilillazos del Señor y cuando nos quiebra la patita y andamos renqueando así, ya no ando como antes, porque somos perniquebradas. Él mismo nos quebró, Él mismo nos entablilló. ¿Pero para qué lo hizo? Para no perdernos. Entonces, ¿qué hacemos? Le obedecemos y no nos apartamos del pastor. Y qué bonito, ¿sabe por qué? Porque David le dice: mira, Señor, ahora voy a hacer. Mire, ¿de dónde surge la fidelidad? La fidelidad surge después que hemos confesado y después que nos han metido los chilillazos. Ay, hermano, mire lo que le dice él al Señor, verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, le dice. ¿Sabe qué le está diciendo? Mira, hoy voy a ser fiel. Pero ¿de dónde vino esa fidelidad? De la gran cachimbiada que le dio. Es que Dios es pedagógico. Es que Dios obra como la disciplina de los hombres y los padres. La disciplina de los padres es así. Nos dan, nos corrigen, pero después aprendemos. Y yo mismo he aprendido. ¿Por qué no te vas a volver a meter con eso? Porque ya sabes que andar con mujeres casadas te fue mal. Porque sabes que andar metido en cosas, en trances y en negocios que no se debe, te va a ir mal. Porque sabes perfectamente que cuando has mentido, has hecho esto, ya no lo volvés a hacer. ¿Y qué es lo que va a decir David? David va a decir: le voy a enseñar a los transgresores tu camino, le dice. O sea, pues sí, ¿cómo no le va a enseñar si ya sufrió? Si ya lleva las marcas del dolor en su vida. Y lo bonito es que David, y lo he puesto así, mire bien, 3 cosas. Primero, él, en primer lugar, fíjese bien, no se volvió a meter con sus concubinas. No se metió con sus concubinas.
Segundo, no volvió a buscar otra mujer. Al final de sus días le consiguieron una tsunamita, una joven, la más preciosa del pueblo, y se la llevaron. Y dice el texto que dormía a sus pies, que se los calentaba, pero no la conoció, dice el texto. La palabra hebrea yadá, que significa no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Yo no te digo que las consecuencias no las vas a pagar, las consecuencias se viven. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para nosotros salirle adelante a las consecuencias? Que Dios nos perdone, andar en paz con Dios. Mire, si hay algo grande de la vida cristiana, es estar en paz con Dios. Y cuando usted está reconciliado con Dios, porque usted arregló su vida con Él, y usted está tratando de enderezarla con la gente que la ha regado, pues Dios le va a dar una bendición. ¿Qué le pasó a David? 3 cosas. Perdió su hijo. 2, su hijo, el más fiel, el que iba para ser rey, Absalón, lo quiso matar. Su otro hijo le violó a una hija, una hermanastra. Y por si fuera poco, ya en su vejez hubo un rebeldón, un hijo menor, Adonías, que también le quiso dar en la nuca. Las consecuencias las vivió. Y entonces, ¿qué ganamos con confesar? Lo que ganamos es la paz con Dios, porque las consecuencias las vivimos, pero Él nos va a dar la fuerza y el respaldo para resolverlas y asumir nuestras regadas con responsabilidad y con autoridad. Pero eso sí te voy a decir, lo más lindo que Dios le dio a David fue que lo perdonó. Le dio el perdón de sus pecados, no lo mató, y encima de eso gobernó Israel como ningún rey lo ha gobernado, porque él entendió la disciplina de Dios. Hermanos, si lo está corrigiendo el Señor ahora, dele gracias, porque entonces Él lo ama. ¿Qué tengo que hacer? Hable con Dios, arregle su vida, ordénela, pero sobre todas las cosas, aprenda a vivir en la verdad de Dios. Nada de ocultar, nada de mentir, no se necesita. Pero lo más lindo es que después de la corrección viene la confesión, y después de la confesión viene una nueva fidelidad, una obediencia a Dios, que ya caminamos bonito. A mí me enseña el chilillo el Señor. Ay, papito, yo rapidito, venga, aquí me le bajo. Ya no me quiero quedar más pelón, porque por tanto chilillazo no crea que me he quedado todo fregado. Pero yo entiendo, y con poquito aprendo, porque ya pasé por ahí. Pero si usted está todavía en la rebelión con Dios, hable con Él y confiese, y dígale: Señor, como David lo dijo, dame un corazón nuevo, Señor, dame un corazón nuevo. Y si usted necesita pedirle un corazón nuevo a Dios, ore para que el Señor le dé obediencia a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendice tu palabra, bendice, Señor, esta tarde. Si en este momento hay alguna persona que le quiere recibir a Cristo, quiere recibir al Señor como Salvador personal, venga a los pies de Jesús. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere salvar tu alma. Venga a los pies de Cristo. Vamos a cantar esta alabanza. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bendito Señor, ante tus ojos no hay una mentira que podamos ocultar. Danos sinceridad de corazón, danos humildad para reconocer nuestros errores. Y si hemos mentido o hemos fallado, ayúdanos a poder hablar y destapar aquellas cosas que no están correctas en nuestra vida. Padre, te pedimos que nos des la confianza para hablar contigo. Y si necesitamos confesar nuestros pecados, tenemos un abogado, Jesucristo, justo, que intercede por nosotros ante el Padre. Hable con Dios, hable con Jesús, que Él está dispuesto a perdonarle sus faltas. Padre Celestial, te pedimos que bendigas esta semana de trabajo. Ponemos en tus manos nuestras labores, nuestros negocios, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestras familias. Ponemos en tus manos nuestros proyectos y nuestras metas. Sé tú bendiciendo a tu pueblo y ayúdanos a llegar en paz a nuestros hogares. Te damos las gracias por este día de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, que les lleve en paz en el hueco de su mano. Bendiciones a todos, hermanos.